Y bien, esta situación nuestra actual siempre la vamos a tener que comparar con escenarios nuestros propios anteriores, y sobre todo vamos a tener que compararla con nuestras posibilidades una vez que hayamos detectado o diagnosticado que se ha destrozado lo fundamental de la fibra de la nación venezolana, en su economía, en su infraestructura, etc. Nosotros aprendimos con el filósofo, más bien con la escuela del filósofo Gustavo Bueno de Oviedo, de España, herederos de la escolástica española y de esta visión de conocer el presente como un presente en marcha permanente, heredero de lo que fue la grandeza de la hispanidad y su herencia cultural, lingüística, etc. Aprendimos con Bueno que en las tesis sobre el Estado, que es bastante compleja y completa, pero que vamos a simplificar al extremo hablando de las tres capas fundamentales: la capa basal de la tierra, el espacio físico, el territorio. El Estado contempla la capa conjuntiva, que son las instituciones sobre las que ha edificado en este espacio geográfico el desenvolvimiento humano, cultural, social, económico, político, institucional de esa etnia, de esa propuesta de la población venezolana para vivir cada vez un mayor nivel de desarrollo. Y hay la capa cortical, que es la capa que cubre, protege y, digamos, mantiene la autaxia, es decir, el desarrollo ordenado de esa sociedad que ha logrado una complejidad importante en su nivel de desarrollo institucional, cultural, etc., en ese espacio físico. Bien, nuestra capa cortical, que es las Fuerzas Armadas y policiales, la diplomacia, que defenderían hipotéticamente nuestra existencia como nación libre, eso se fue al demonio. Nuestra capa cortical pertenece al narcotráfico. Es una agencia directa de los carteles mexicanos y de los grupos guerrilleros afiliados al castrismo, como propuesta del narcoestado cubano, que defiende su existencia, a su vez aliado a potencias extracontinentales como Rusia y China. Y entonces aquí ya empezamos con un tema fundamentalísimo, que es una ubicación geopolítica actual que no es la misma de hace 20 o 30 años. Nosotros somos prisioneros de una dialéctica de imperio, como sostienen los amigos de Oviedo, una dialéctica de imperios de la que somos herencia viviente de lo que fue la corona española como imperio generador de cultura, de mestizaje, de universidades, de servicios públicos, de cultura, en una palabra, pero entendida como ese quehacer de millones de indígenas que se mezclaron con los pocos españoles que dieron origen al mestizaje extraordinario, replicando las instituciones, me explico, reproduciendo en España, en América, las instituciones de España. Y bien, ese espacio de 4 siglos, mis amigos, desde 1500 a 1900, incluyendo todavía la presencia de ese imperio en Cuba y Puerto Rico, pero que en nosotros fue echado de aquí en 1821, del 10 al 21, esa historia de la hispanidad como fuente generadora, bueno, nos deparó una herencia que no podemos ya defender con los criterios del siglo XX, porque a finales del 20 y a inicios del 21, el señor Chávez, en alianza con Castro, en alianza con las guerrillas colombianas, alcahueteado por nuestras propias élites, destrozó el Estado venezolano a un nivel tal
que es muy difícil imaginar su reconstrucción, a no ser mediante traumas todavía por presenciar, y no podemos sino ser optimistas, buscando que eventualmente seamos capaces de hacer ese salto a una nueva etapa en la geopolítica internacional desde nuestro país y en la recomposición interna de nuestras instituciones. La capa cortical debe ser refundada, es decir, nosotros necesitamos unas nuevas fuerzas armadas. La capa conjuntiva, todo el aparato escolar, el aparato institucional, el aparato político, el aparato sanitario, el comercio, la economía, la infraestructura, todo eso, la infraestructura comercial, la banca, todo eso tiene que ser reconstruido. Lo único que tenemos es la capa basal, es decir, el Estado, digamos, no el Estado, sino el dominio de la población venezolana sobre el espacio vital que heredamos. Pero esa capa basal ha sido incluso afectada, a saber, lo que era la infraestructura más íntima del Estado venezolano, que era su ubicación poblacional sólida en muchos estados, la base poblacional suficiente para un mercado interno, digamos, de expansión significativa, el mestizaje, ¿cómo se llama esto, chico? El dominio de la tierra, del espacio físico, para desarrollar ganadería, agricultura. Esa capa basal fue alterada cuando, por acción del Estado chavista, se reventó el grueso de la infraestructura que había hecho de esa capa basal algo manejado y controlado por nuestra población y por nuestras instituciones. La más importante de esos deterioros de la capa basal es la fuga de 7,5 millones de venezolanos, mis amigos. Eso ha afectado enormemente la estructura del país, de la población, de la economía, de la cultura, de la educación, de la sanidad, etcétera, etcétera. Entonces, esta situación de emergencia que padecemos con la destrucción del Estado como capa conjuntiva de la sociedad para articular todas las instituciones y la vida en común en nuestras ciudades, en una relación armónica con la geografía que también ha alterado el chavismo, al permitir, por ejemplo, que el arco minero sea una zona de delincuencia masiva y de explotación irracional de nuestras minas, al reventar ¿cómo se llama?, en el espacio agrícola y pecuario, la inmensa mayoría de empresas que dejaron la tierra y se dejó en el abandono muchas de estas tierras y muchos de estos, digamos, rebaños. Estamos ante una situación de gravísimo deterioro de lo que es nuestra base como Estado civilizado. Y por no hablar de lo que es la diplomacia nuestra, por no hablar de las instituciones internacionales a las que estábamos ligados. ¿Qué queda hoy de aquel prestigio de Venezuela como país democrático? Nada. Somos tampoco el hazmerreír, somos lo que podemos despertar es una mueca de conmiseración por nuestra tragedia y por nuestra suerte, porque Venezuela dejó de ser aquel país ejemplo para ser un país del que la gente se lamenta de nuestra suerte, porque allá fuimos a decenas de naciones a explicar nuestra tragedia, pidiendo empleo, pidiendo comida, pidiendo asistencia, deambulando en sus calles. Y entonces, ¿qué visión puede tenerse del Estado venezolano? Bueno, exactamente la que efectivamente existe, un Estado desmantelado, en manos de una capa de delincuentes ligados a una economía cuasi en extinción, con una producción reventada, una agricultura reventada, una ganadería reventada, una vía de comunicación reventada, un sistema eléctrico reventado. Es decir, un retroceso histórico gigantesco. ¿Y esto es socialismo?
Esto es lo que Chávez prometió. Porque no van a decir ahora que es porque los herederos de Chávez no pudieron sostener la grandeza del comandante eterno. No, el responsable de esta vaina es el comandante eterno. Además, por haber designado a quienes designó como herederos. La explosión de la refinería yo la recuerdo como si fuera hoy, con Chávez vivo. La ruina de Guayana, de todas las empresas, yo recuerdo, Chávez vivía y ya estaba la mafia de la Cabilla, la mafia del Alambrón, la mafia no sé qué. Todas esas son mafias que vienen del chavismo. El ejército, reventado como institución que tenía ya un siglo de existencia, si no armónica, por lo menos coherente. Yo recuerdo cómo disfrutó Chávez en la operación de Altamira, de 2 centenares de oficiales alzados allí, y él frotándose la mano esperando el deterioro de aquel disparate desde la oposición militar, para inaugurar la entrega de zonas enteras del país a la FARC. Es Chávez el que trae la FARC y la ELN a Venezuela. Claro, lo hacía con cierto decoro. Este sinvergüenza cucuteño, el Maduro este, es eso lo que le dio la gana, que no es excusable por su ignorancia supina sobre muchas cosas, pero sí, también es herencia de Chávez la ubicación geopolítica de Venezuela. A ver, y entramos en un tema que no está en la normalidad de los debates de la oposición venezolana, por lo menos no es lo que se discute públicamente. Amigos, nosotros no existimos como presa para nadie, esa es la verdad. Éramos una presa codiciada por Norteamérica y la obtuvo allá al principio del siglo XX. Éramos un país petrolero como todo el Medio Oriente y la Arabia Saudita, etcétera, y el propio Irán. Éramos los pozos allá del Bakú, lo que es ahora Azerbaiyán, Kirguistán, etcétera. Bueno, o el Kazajstán soviético. Éramos zona petrolera, carajo. Y eso nos da unas ventajas extraordinarias como país codiciado. Bueno, mis amigos, habiendo reventado la industria petrolera, ¿qué es lo que pueden codiciar? El petróleo, que está en el subsuelo ahora y que hay que hacer una inversión igual a la que se hizo por décadas para poder extraer otra vez 2, 3, 5 millones. Pues en Venezuela se pueden extraer 10 millones de barriles diarios. El problema es que para extraerlo usted tiene que volver a invertir todo lo que se invirtió, porque esa industria fue destruida por el señor Chávez y el señor Maduro. O personifico en ello todos los dislates y todos los disparates que se hicieron para hacer de la industria petrolera esos escombros que hoy conocemos, que no dan ni siquiera capacidad de poner una cuota menor allí para el refinado de gasolinas para el propio país. Amigos, no somos una presa codiciada por nadie, porque lo que tuvimos y vivimos de esa ilusión, Venezuela es un país pletórico de riqueza, etcétera, ya no. ¿Por qué ya no? Bueno, porque lo más importante que puede tener un Estado, mis amigos, no es lo que subyace en el subsuelo. Lo más importante es que haya un Estado que permita, programe, desarrolle la explotación de esos recursos. Y eso es lo que carecemos. Y esa carencia de Estado confiable, viable para la población, es lo que hace a Venezuela una zona de cuidado, porque es un país de delincuencia masiva, es un país sin Estado, sin control, que fue entregado a las mafias de toda suerte. Aún así, hay todavía algún interés. Para Rusia no será. Rusia tenía su venta de chatarras aquí y
bien, se la debemos. Pero yo no creo que Putin tenga algún interés mayor en Venezuela más allá del habitual de los rusos de obtener algo en las zonas de influencia norteamericana para ver cómo las canjea con ventajas para su zona estratégica inmediata, que son sus fronteras. Recuerden que Rusia es un país que tiene no sé, 8-10% del globo terrestre, y es un país que tiene 30 naciones de frontera, y entonces es una frontera, es un imperio territorial que le interesa su zona, sobre todo, su frontera terrestre. Rusia no anda desarrollando flotas y más flotas como la desarrollaron los norteamericanos, y ya la empezaron a desarrollar los chinos, porque Rusia le teme sobre todo a sus fronteras, que se le escapan. Las dominaba todas con la época de la Unión Soviética y fue perdiendo muchas de ellas, y vive acosado por la eventualidad de que le echen mordiscos a su territorio.